Este mes vamos a estudiar el libro de Santiago, ¿sí? Este mes, no sé si este mes o 2 meses, quizás lleve un poquito más. Y vamos a comenzar este libro de una forma sistemática. Un libro que nos va a hablar mucho a nuestra vida cristiana, ¿sí? Un libro donde vamos a sacar tantos principios que tenemos que irnos diferentes. Tenemos que preguntarnos si somos un religioso o si realmente entendimos que venir a Cristo es vivir una nueva vida. Una nueva vida en Cristo, no una nueva religión, ¿sí? Y de eso se trata el libro, se trata de que Santiago tiene que plantear un tema a los creyentes que vamos a estudiar, quiénes son los que han sido dispersados, siendo nuevitos, convertidos ellos, fueron por distintos lugares ante la persecución. Y en esa persecución tan pronta que ha sucedido, ellos se van sin el liderazgo, porque el liderazgo quedó en Israel, por lo cual eran nuevos en la fe y eran ignorantes en la fe. Entonces, Santiago tiene que enseñarles a estas personas, mediante esta carta, que la nueva vida que ellas tienen al recibir a Cristo no es una nueva religión, sino, y ellos venían del fariseísmo, sino es una nueva vida en Cristo. Y vamos a ver en todo el libro qué es esa nueva vida, ¿sí? ¿Qué es esa nueva vida en Cristo? Porque si yo tengo a Cristo en mi corazón, no puedo permitirme vivir en la oscuridad. No puedo permitir en la esclavitud del pecado. No puedo permitirme vivir como si no hubiese Dios. Mi nueva vida en Cristo refleja una nueva persona, una nueva forma de vivir, una nueva forma de pensar en un mundo hostil que quiere apagar la luz de Cristo, pero no lo va a hacer. Entonces, vamos a estudiar este libro precioso y vamos a enfocarnos ahora, no sé si vamos a avanzar del versículo 1, versículo 2, creo que esta noche vamos a pasar por el versículo 1. Vamos a ver Santiago, versículo 1. Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, verso 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Así comienza el libro de Santiago. Y vamos a leer unos versículos más para que podamos meternos de lleno en lo que va a ser nuestro tema. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces, vamos a comenzar con el estudio y vamos a orar en esta tarde, ¿sí? Padre Celestial, te damos tantas gracias porque vamos a aventarnos a estudiar un libro maravilloso. Vamos a ver la intención que tenía Santiago al escribir esta carta a esos creyentes que estaban dispersados por todas partes del mundo. Y queremos ver de qué se trata este libro y cuál es la intención del autor a los que oían en aquel tiempo y recibían esta carta. Y quizás vamos a poder identificarnos con muchas de las cosas que Santiago le va a pedir a ellos cómo deben vivir su vida cristiana. Por eso oramos, Padre, que durante todo este estudio podamos poner atención porque tú tienes algo precioso para decirnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahí al versículo 1 y arranca el libro diciendo así: Santiago, siervo del Señor Jesucristo. Entonces, durante estas próximas semanas lo que vamos a estudiar es la actitud del cristiano, las actitudes del verdadero cristiano. ¿Cuál es mi actitud hasta ciertas cosas que vamos a mirar? Sobre las pruebas, sobre la tentación y ante la palabra de Dios. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo reacciona y cómo ellos reaccionaban en aquel contexto en que estaban viviendo? Pero antes de arrancar eso, vamos a arrancar en el versículo número 1. ¿Quién es Santiago? Santiago es el hermanastro del Señor Jesucristo. ¿Sabías eso?
Yo sé que hay mucha gente que quizá ya lo sabe porque tiene años en la fe, pero hay otros como los que recibieron a Cristo el año pasado, hace poquito el hermano ahí, o otros hermanos que han conocido al Señor, no saben que Santiago es el hermano de Jesús. ¿Viste? Ahora, ¿cómo Miguel es el hermano de Jesús? ¿María tuvo otros hijos? Sí. ¿Viste? Jesús era obra del Espíritu Santo. Tomó a María, la revistió con el Espíritu Santo y nació un ser santo, el Hijo de Dios. Pero María estaba casada ¿con quién? ¿Se acuerdan? ¿Con quién? ¿Con quién? José, ¿viste? Sin miedo. ¡José! Díganlo, porque de acá no escucho. No tengan miedo en hablar fuerte porque no se escucha acá. Entonces José tuvo intimidad con su esposa, por lo cual tuvieron otros hijos. ¿Sí? ¿Me lo apagás, Handler, la alarma? Y si no podés, llevársela a Jenny. Eso. Entonces, tuvo otros hijos, el cual era Santiago, que también se llama Jacobo, James, ¿viste? Y Judas, no el que traicionó a Jesús, sino el hermano que le seguía. Son hermanastros de Jesús. Ahora, esta es la persona que va a escribir este libro precioso, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito el contexto de Santiago. Vamos, Juan, ¿quién era Santiago, el que va a escribir el libro? Santiago capítulo 7, San Juan capítulo 7, versículo 1 al 5. ¿Sí? San Juan capítulo 7, versículo 1 al 5. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguna que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Entonces podemos ver acá que los hermanos eran incrédulos y Santiago era uno de ellos. ¿Ves? Era un incrédulo que no creía en su hermano. ¿Por qué no creía en su hermano? No sé, pero no creía. ¿Viste? Por celos, vieron que entre hermanos siempre hay celos. Siempre mi esposa me dice, yo soy la preferida de mi papá. En serio, le digo. Ella me dice, yo soy la preferida de mi papá, por esto y por esto. Le digo, mi amor, yo no creo que un padre tenga preferida sobre sus hijos. Quizás te llevas un poquito bien, ¿viste? Pero a veces entre los hermanos tienen la tendencia a decir, yo soy más que esto. No sabemos la razón por cual no creían, si era por envidia, si eran por celo, por qué. Lo importante es entender que ellos no creían que era Jesús. Si eres tú, no hagas esto a escondida, manifiéstate al mundo, ¿viste? Le dice. Pero no entendía nada de lo que Jesús quería hacer. Entonces, podemos ver que Santiago era incrédulo. ¿Viste? El que escribe el libro de Santiago no creía en Jesús en algún momento de su vida. Y era un hermanastro de Jesús. Fíjate lo que dice Marcos, ahora si me acompañás. Marcos capítulo 3, verso 31. Fíjate lo que dice. Ahí dice, versículo 31 del capítulo 3 en Marcos, al 35. Dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Fíjate la respuesta de Jesús. Y él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Ves? La incredulidad que ellos tenían, que los hermanos tenían sobre Jesús, no creían. Ni Judas ni Jacobo creían en quién era este Cristo. ¿Viste? En quién decía quién era. Entonces vamos viendo que el que escribe el libro, antes de convertirse, era un incrédulo. ¿Sí? ¿En qué momento se convierte Jacobo? Tiene que haber un momento donde, si no creía Miguel, ¿en qué momento él recibió a Cristo como Salvador? Porque tuvo que haber un cambio. Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, y ya vamos a hablar después de la resurrección, ¿sí? Ya Jesús ha resucitado, y acá Pablo va a revelar algo. Fíjate lo que dice en el versículo 7.
1 Corintios 15, 7. Después apareció a Jacobo. ¿Qué dice? Después apareció ¿a quién? A Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Pero antes que a él, apareció Jacobo. Entonces podemos deducir que en este contexto Jesús se presenta a Jacobo y Jacobo entiende quién es Jesús y se convierte ¿a quién? A Cristo. Y cambia rotundamente su vida. Ya no es un incrédulo, porque vio cara a cara a su hermano, que no era su hermano, sino era su Dios, que era su Señor y que era su Salvador. Y Pablo nos revela, no dice todo, pero nos revela que ese encuentro hubo un cambio radical en la vida de Jacobo, porque va a comenzar a crecer de manera tal que va a ser reconocido. Fíjate en Hechos capítulo 1, 14. Ya comienza a estar entre los discípulos. Hechos capítulo 1, versículo 14. Y dice, todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus, ¿quién? Hermanos. Ahí aparece. Está en el aposento alto. ¿Qué está haciendo? Está esperando la llegada del Espíritu Santo. Cuando Jesús parte dice que iba a enviar un consolador, uno igual que él, pero diferente a él, que iba a estar con ellos, quien le iba a revelar todas las cosas, que iba a iluminar su vida, que los iba a inspirar. ¿Y qué está haciendo Jacobo? Ya manifiesta, está orando, está esperando, está junto con los demás, ahí entre los discípulos. Y a mí me encanta porque hay un cambio radical, hay una transformación en la vida de Jacobo. Ahí ya lo vemos que está él orando. Ahora, en Hechos capítulo 15, en todo ese libro, si lo queremos ver, ya pertenece al liderazgo de la iglesia. Pertenece al grupo que toma decisiones dentro de la iglesia. ¿Viste? ¿Cómo fue ascendiendo su vida después de aquel encuentro con Jesús? 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Desde ese momento empezó un cambio en la vida, un cambio radical. Ya no era aquel Jacobo incrédulo, ahora era Santiago, James, aquel hombre que iba a escribir este libro a estas personas en una situación diferente. Y en Hechos capítulo 15 lo vemos que está dirigiendo o está en el concilio y tomando decisiones importantes en la iglesia del primer siglo. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 9, si me acompañas. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Dice, y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y ahí está hablando de que no solamente ya Jacobo había crecido y tenía un lugar importante dentro de la iglesia, uno de los líderes, sino que lo llama junto a Pedro y Juan columna de la iglesia primitiva. ¿Te das cuenta la transformación que tiene el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús? ¿Te das cuenta que su decisión fue radical? No fue una decisión en decir, bueno, hoy recibo a Jesús y mañana veo qué hago. ¿Viste? Y si puedo, le sigo. Y si la tentación me gano, me rindo. Ahí está el hermanastro de Jesús, aquel incrédulo, aquel que dudaba, aquel que le decía, muéstrate. Ahora él está siendo una de las columnas de la iglesia del primer siglo, de la primera iglesia cristiana. Y es más, está dándole cierta responsabilidad al apóstol Pablo. Vemos un crecimiento tremendo en la vida de Santiago. Y si me acompañas a Hechos 12, 17, trabajaba arduamente ya en el ministerio. Hechos 12, 17, a ver si lo anoté bien, sí. 12, 17. Pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, a saber esto, ¿a quién? A Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Y aquí Pablo dando testimonio de que era importante dentro del liderazgo.
Cuéntenle a Jacobo y a los otros, ¿viste? A los otros hermanos. No dicen a los hermanos y si pueden a Jacobo. Pone a Jacobo como una persona principal, una de las personas importantes dentro de la iglesia primitiva del primer siglo. ¿Ves? Ese crecimiento, cuando yo voy estudiando quién es el que escribe el libro, me asombra de tal manera que digo, wow, ¿qué pasó en la vida de este hombre? Tuvo un cambio radical. Y vamos al último, vamos a aquella visita de Pablo a Jerusalén en Hechos capítulo 21, lo van a mencionar también ahí. Hechos 21, versículos 18 al 19. Yo quiero que prestes atención porque vamos a tomar en cuenta el versículo 1 por algo muy importante ahora. Hechos 21, versículo al 18 al 19, dice así. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. La influencia que tenía era tan importante dentro del ministerio que todo también rondaba alrededor de Jacobo. ¿Ves? Creció. Del incrédulo, de ese cambio radical, se discipuló, Jesús se presentó, se fue con los hermanos, recibió el discipulado, se bautizó y luego que empezó a ascender, a crecer, a involucrarse hasta que lo nombraran parte del concilio, parte de los ancianos más importantes de la iglesia del primer siglo. Era llamado una de las columnas junto a Pedro y a Juan. Ahora, ya siendo uno de los líderes más prestigiosos de Jerusalén, podemos entender la razón por cual va a escribir esta carta a los expatriados, a los sin patria, a los que están en la dispersión, a esos judíos creyentes que habían recibido a Cristo y habían sido desparramados por toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y acá es donde me quiero detener ahora. Siendo Santiago, hermano del Señor, qué título, ¿no? Yo soy el medio hermano de Jesús. ¿Te imaginas? Yo soy Miguel Ángel en aquel tiempo, hermanastro de Jesús. Me van a recibir en todas las iglesias. Es el hermano de la familia. Comió lo mismo, se bañó en la misma bañera, tuvo la misma madre hasta los 33 años. O sea, ¿quién no va a querer un líder así? Sería un buen título, ¿no? Pero acompáñame ahora, mira, a cómo se presenta él. Vamos a Santiago otra vez. Y vamos a ver que él se presenta, Santiago, el profeta ¿de quién? No. Santiago, el apóstol ¿de quién? No. Santiago, el soñador ¿de quién? No. Santiago, el abogado, teólogo, doctor, arquitecto, ingeniero. No. ¿Viste? El teólogo más famoso de los teólogos. No. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo? Fuerte. Santiago, siervo de Jesucristo. Y eso es lo que a mí me llamó la atención al comenzar este estudio. Al recordar lo que había estudiado cuando estuve en el instituto. Y cuando volví a estudiar decía, no puede ser. Teniendo una credencial tan grande, soy el hermano de Jesús. Soy el hermano de Jesús. Nacimos de la misma mujer. No, dice, yo soy siervo de Jesucristo. Entonces la pregunta que se me vino a mi corazón, ¿quién soy yo? ¿Cómo me presento? ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Cuál es mi credencial cuando me toca hablar de mí? ¿Soy el pastor de la iglesia? ¿Soy el misionero internacional a las naciones? ¿Soy el presidente de la Junta XXX? ¿Soy el primer caballero de la iglesia? Se ríe la hermana. ¿Cómo me presento yo? ¿Soy el doctor en teología y maestro de las artes académicas de las escrituras? Hace poco, cuando me invitaron en la iglesia, me dijeron, Miguel, ¿cómo querés que pongamos en el boletín
tu credencial, ¿quién eres? ¿Terminaste la maestría? No, estoy en eso todavía. ¿Y cuál era el título que tenías esto? Teología, no sé. 4 años en un internado, ahí conocí a mi esposa. Me gradué, me dieron mi diploma. Pero en ese momento dije, Miguel, siervo de Dios. Pero no queda bien en el papel. ¿Cómo que no queda bien en el papel? Si en Santiago capítulo 1 queda hermoso. No me digas que no queda bien en el papel. Ni siquiera Judas, el que escribe el libro de Judas, no el hermano de Jesús, el hermanastro de Jesús, el tercero, el que le sigue en la línea, tampoco se pone apóstol. Y siento que Santiago reemplazó al apóstol Juan que había muerto. Ni siquiera utilizó el título. Hay un versículo que dice en la Biblia, no a nosotros, Salmo 115:1, no a nosotros, ¿qué más? Sino a su nombre sea dada la gloria, por tu misericordia y verdad. Y qué fácil es como hijo de Dios cuando nos gastamos algo de lo que no somos. Me siento a charlar con alguien, ¿cómo estás? Bien, yo soy psicólogo, pedagogo en esto. Yo te pregunté cómo estás, no me des tu credencial. Me quiero tomar un café, hablar de fútbol, no sé. Y a veces ya la charla, ¿viste? Es como que hay cierto orgullo santo, algunos dicen, escondido dentro. A veces cuando hablo con los chicos, me hago como los chicos. Cuando estoy hablando con adultos, me hago como adulto. Cuando estoy en un debate teológico, hablo en ese ambiente de teología. Pablo dice, a veces me tengo que hacer como más humilde para poder alcanzar a las personas, a judíos, a griegos, para poder llegar a eso. El apóstol Pablo, yo fui como un abortivo, me convertí. Por la misericordia de Dios me llamó ahí al último apóstol. ¿Ves? Y hoy todos quieren tener el título de yo soy el apóstol. Yo soy el profeta. ¿Profeta de qué? ¿De qué? La Escritura dice que el profeta Juan era el último apóstol y más grande de todos. Amén. Léelo, San Juan capítulo 1. Santiago dice, siervo de Dios. Y cuando yo pienso así, yo soy siervo de Dios, entonces vivo la vida en humildad. Porque cuando alguien es siervo de alguien es porque tiene un amo. ¿Se entiende? El siervo no le puede decir al amo, haz esto. El siervo no le puede decir, bueno, tengo tiempo libre. El amo le dice, ve y trabaja. Y llegó la hora de la comida, no, vas a comer cuando yo te diga. Voy a descansar, no, vas a descansar cuando yo te diga. El siervo se somete al amo y vive en esa condición de sumisión. Algunos siervos con tristeza, otros con alegría porque el amo los bendice, los protege y los cuida. Pero nosotros, hasta hablar con el Señor, Rey de Reyes, somos atrevidos. Señor, quiero que hagas esto, y si lo haces, ¿te imaginas un siervo hablándole así a su amo? Le cortan los dedos. Cuando yo entiendo que soy un siervo de Dios, entonces hasta mi forma de hablar con Dios va a ser con temor. Sabiendo que Dios me ama, pero no diciendo cosas que no me están permitidas decir. Al orar, ¿cómo oro? Dios, declaro que hagas esto, voy a declarar esto, me pongo como Jesús. Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. O como el apóstol Pablo, si tengo que morir, voy a morir, pero no voy a negar a Cristo. O como los hermanos de Daniel en el horno de fuego. Todos siervos. Dios me puede liberar de esto si Él quiere, pero si no, no vamos a adorar a la bestia. ¿Viste? Y cada hombre en la historia de la Biblia se sometió, confiando en Dios, pero sometiéndose a su voluntad. Y pensando así, Santiago se va a introducir en la carta. Yo me presento como el siervo, no como el hermano. Como el siervo. Porque hay muchas verdades que van a tener que entender en esta nueva vida. Judíos religiosos que habían recibido a Cristo iban a vivir una nueva vida. Y tenían que experimentar la nueva vida en Cristo. Que no es una nueva religión, sino es una nueva vida.
un cambio radical. Y Santiago se presenta como modelo. Yo soy el siervo de Jesucristo. Versículo 1. Y quizá podemos redondear cómo me veo a mí mismo. ¿Como un líder de la iglesia que sirve o como alguien que le gusta que le sirvan? Qué gran desafío, ¿no? Y a veces me es difícil a mí pedir algo que haga alguien si yo no soy capaz de hacerlo. Y siempre trato e intento, aunque me equivoco, hacer algo, pero con el ejemplo. No veo un general que va a una batalla y él no es capaz de morir por sus soldados. En Argentina habían esos generales que los jóvenes morían ahí en la guerra de las Malvinas y ellos tomaban cerveza en la capital mientras los jóvenes morían. El mundo de la iglesia necesita de siervos que estén dispuestos a morir por una causa mayor. Esa causa es la de Cristo. Y Dios está llamando a esos siervos. Y está en mí, así como Santiago, que era un incrédulo, yo también fui un incrédulo. Llamarme siervo de Dios. Ahora vos fíjate, sigue hablando el versículo 1 y dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, punto, comas, avanza. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y vamos a terminar con estas 3 palabras. A las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Quiénes son estas 12 tribus? Son a los que iban destinados a la carta, los que iban a oír este mensaje. A las 12 tribus que están en la dispersión, ¿sí? Y esto me revela un poquito el trasfondo y la condición de los creyentes que estaban viviendo en aquella época, ¿sí? Y esta palabra, las 12 tribus, se refiere a los cristianos judíos dispersos por todos los lugares a donde ellos iban escondiéndose de la muerte. Ahora, ahí en el versículo 1 dice que están, ¿en dónde? En la dispersión. Acompáñame a Hechos capítulo 1. Y vamos a ver el momento exacto que está ocurriendo eso y que Santiago les va a escribir a ellos. Y fíjate lo que va a describir del versículo 1 en adelante, ¿sí? ¿Qué dije? Hechos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice, y Saulo, antes de su conversión, antes de que Dios le llame Pablo, se llamaba Saulo, su vieja vida, empieza así. Y Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? Viene hablando sobre el asesinato de Esteban, cuando es apedreado y Pablo, asentando la cabeza, tiran su ropa a sus pies y él había aprobado la muerte de uno de los siervos más importantes, para mi entender, y con coraje y con valor, que tuvo la iglesia primitiva también, que fue Esteban, que muere acá. Versículo 8 del 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución ¿contra quién? Contra la iglesia. ¿Que estaba dónde? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y de Samaria. ¿Quién? Salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaban a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes haciendo ¿qué? Anunciando, ¿qué cosa? El Evangelio. Qué tremendo, ¿no? ¿Ve? Entrar en contexto del libro nos ayuda a nosotros a comprender qué quiere decir dispersión. ¿Ves? Porque quizás lo leemos así, pero no entendemos qué estaba sucediendo. Entonces la misma Biblia nos lleva a Hechos capítulo 8, versículo 1, donde los hermanos eran perseguidos y dice que Saulo entraba casa por casa, no solo él, todo el séquito de soldados, arrastrándolos, matándolos, encarcelándolos. Entonces, ¿qué pasaba? La iglesia empezaba a huir. Y ahora vamos a ver las características de estos creyentes. ¿Viste?
a esa gente que están en todos estos lugares, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra, y donde ellos fueron. Y lo interesante es que Hechos capítulo 1, versículo 8, mira lo que dice. Vamos a Hechos, capítulo 1. Jesús le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Escuchad, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Hechos 1.8 dice que tienen que ser testigos en todo el mundo. En Hechos capítulo 8, versículo 1, fueron dispersados a ese mundo. Y de eso tiene que ver la dispersión. Porque había llegado el Espíritu Santo, empezaron a crecer, empezaron a vivir en comunión, empezaron a vender todo lo que tenían, compraban tierras, se habían acomodado, estaban esperando que el reino se instale, pero que no estaban cumpliendo el mandato. ¿Y cuál era el mandato? Ir y hacer discípulos. Por eso recibiste el Espíritu Santo. Ahora, lo que yo aprendo acá es que cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos llama a hacer, Él va a soplar el viento de la prueba para que hagamos hacer. Para que hagamos lo que Él ya nos pidió que hagamos. Y a veces vamos a tener que sufrir, que es lo que vamos a hablar la semana que viene. A veces vamos a tener que pasar por situaciones muy dolorosas. Entonces Santiago le recuerda el propósito, y al entender el propósito vamos a poder entender por qué podemos tener el gozo de Cristo en medio de las pruebas. Porque el gozo no es místico, el gozo es algo que es como que al entender el fin de por qué estoy pasando esta prueba, entonces puedo tener gozo en eso. Y Santiago le dice, el propósito es que vayan predicando. ¿Y qué hacían los hermanos? Iban predicando el Evangelio en medio de la persecución. Entonces nosotros no podemos tener excusa, ¿ves? Es decir, no voy a predicar porque me siento triste, no voy a predicar porque me siento desanimada, no voy a predicar porque mi suegra me vino a visitar o no sé, o vino una pandemia. ¿Viste? ¿Hago el chiste? No. Él sabe lo que le digo. ¿No? ¿Entendiste, no? No, lo dejaba aparte. Pero el Señor me va a empujar a hacer lo que Él ya me llamó a hacer. Lo va a hacer Él. De alguna manera lo va a hacer. Esa palabra dispersión que aparece acá, ¿viste? Esta palabra era utilizada, ¿sabes para qué? Se refería a la semilla que se arrojaba al aire en la siembra. Estaba el sembrador, arrojaba la semilla al aire, ¿y qué pasaba con la semilla cuando el viento soplaba? Se desparramaba ¿por dónde? Por la tierra. ¿Qué quiere decir esto cuando dice a los que están en la dispersión? Que Dios usó la persecución para esparcir la semilla del Evangelio por todo el mundo. Entonces, la prueba tuvo un propósito sublime, que el Evangelio de Cristo sea predicado en todo lugar. Y esto es lo que a mí me anima en medio del sufrimiento. Esto es lo que me anima en este tiempo en hacer cosas que no puedo, que me limita por la situación que nos toca vivir en esta pandemia, a saber que detrás de toda esta prueba que estoy viviendo hay un propósito mayor. A pesar del dolor que estoy viviendo, hay un propósito mayor, que es que el nombre de Cristo sea anunciado. Al entender ese propósito, entonces el sufrimiento cambia, porque cobra sentido la vida. Y Santiago con estas palabras le está tratando de hacer entender a ellos en ese lugar donde ellos estaban sufriendo. Sufrían soledad. Y ahora vamos a mirar un poquito de eso. Entonces, vamos a, antes de estudiar la misma palabra, ver un poquito sobre las características que tenían estos creyentes en los lugares que ellos estaban. ¿Sí? Primero vamos a mirar que eran totalmente pobres. Eran pobres. ¿Por qué eran pobres? Porque habían perdido su casa, su trabajo, ¿por causa de qué? De la persecución. Vienen los soldados, viene Saulo, casa por casa,
no vas a esperar a juntar una valija. ¿Qué haces si ya viste que mataron decenas de cristianos? Salís corriendo. Entonces salís corriendo a una tierra donde no te conocen y comenzás a sufrir el sufrimiento de no tener nada. Y ahí está el padre, expuesto a esa pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Por qué estoy en esta situación? Mis hijos están pasando hambre. Entonces por eso se trata de las actitudes del creyente ante la prueba. ¿Qué es lo que está sucediendo, Señor? Otra característica de estas personas: eran despreciados. ¿Por qué eran despreciados? ¿Viste? Porque los judíos, los de su propia raza, no los recibían solamente por ser creyentes, por creer en Jesús. A donde llegaban, si estos llegaban con el mensaje del Evangelio, eran totalmente despreciados. Eran abusados. ¿Por qué? Porque solamente la gente que los explotaba le daba trabajo y ni siquiera le cubrían sus gastos. Se aprovechaban de eso. Y Santiago va a hablar a los ricos. Capítulo 5, se va a dedicar un buen tiempo a hablarles a ellos y a hablarle a los pobres. ¿Ves? Y lo que vamos a ver la semana que viene va a tratar de eso. El tema con los pobres, la ambición, la ambición, y el tema con los ricos, la soberbia. Es lo que vamos a ver un poquito de la semana que viene hablando de la prueba. Pero ahora, pensando en ellos, eran abusados, se aprovechaban de su condición. Estas eran las personas a las que Santiago le escriben. Eran ignorantes. ¿Por qué eran ignorantes? Porque apenas se convirtieron, tuvieron que huir. Y dice la Escritura, leíamos en Hechos capítulo 8, versículo 1, en el versículo siguiente, que salvo los apóstoles se quedaron ¿dónde? En Jerusalén. O sea, el liderazgo espiritual no estaba con ellos. ¿Para qué? Para destruirlo. Y esa era la carga que tenía el apóstol Santiago para escribir esta carta. Por eso me encanta la palabra que va a utilizar ahora, con la que vamos a terminar. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Capaz que uno de ustedes saca una cervecita y me dice: ¡salud, Miguel! No se trata de eso. Salud. Y cuando me puse a pensar en esta palabra y estudiándola en los comentarios, la palabra es una palabra griega que significa chairos. ¿Sí? Chairos. Entonces, la pregunta que uno se hace: ¿por qué si son judíos utiliza una palabra griega? Si son judíos. Y la respuesta es muy sencilla. Era la palabra que ellos necesitaban en ese momento que estaban viviendo. Porque, ¿qué significa chairos? Significa regocijaos, tened gozo. Cuando un soldado griego venía de la batalla, se cruzaba con otro soldado. A ver, vení, te vamos a hacer el ejemplo. ¿Te animás a venir, cachito? Sí. Vos tenés pinta de soldado. Vamos a saludarlos como se saludaban los soldados. Entonces venían de la batalla, más, pechito para afuera, así. Soldados así, se cruzaban la mano y se daban así. Hacían esto. ¿Viste? Ahí. Chairos, ¿viste? Gracias. Gracias, Sinardo. Chairos. Chairos. Venían de una batalla. Todos querían ver a sus padres, a sus madres, a sus hijos, a sus esposas después de una guerra. Y los que lograban vivir se juntaban y decían: chairos, regocijaos y tener gozo. Lo que Santiago les está diciendo a ellos es: regocijaos y tener gozo. Porque el sufrimiento tiene un propósito. Porque la prueba que están pasando tiene un propósito. Lo que vamos a ver la semana que viene. Tiene un propósito sublime, que es que el Evangelio de Cristo sea predicado a todas las naciones. Y Dios los quiere utilizar a ustedes. Y a nosotros, iglesia, Dios nos quiere utilizar. Y si Dios utilizó a Santiago, un incrédulo, ¿por qué no te puede utilizar a vos? ¿Por qué dejamos que los miedos nos acobarden? ¿Ves? A veces yo necesito un chairo de un amigo. Estos días necesitaba, venía mi esposa sin darse cuenta, me abrazaba y me animaba cuando mi corazón estaba destrozado. Y estaba pensando, para terminar,
¿Qué ilustración usar? Vamos a terminar ahí, hasta el versículo 1 nomás por hoy. Hace unos días murió uno de los tíos que más amo y quiero como si fuese un padre. Para mí es un héroe de la fe. Cuando estábamos en el velorio por internet con mi esposa, me estoy ahogando, estábamos con mi esposa, hubo un momento donde el que dirigía me preguntó si tenía unas palabras. Y yo no tenía unas palabras. No porque no quería hablar, sino porque no podía hablar. Una, porque estaba enfermo. Y dos, porque estaba mi corazón roto. No como el corazón de sus hijas y sus hijos y de su esposa, que es como mi tía, es como mi madre, mi tía Vilma. Y cuando estaba buscando, ¿por qué estaba así yo en ese momento? Porque estaba dudando, Dios, ¿por qué? Quería estar con la familia allá, ¿y por qué no me dejan subir al avión? ¿Por qué no me permiten entrar? ¿Por qué esta enfermedad? Estaba molesto. Y alguien me puede decir, pastor, ¿cómo se puede enojar? Porque en las pruebas hay un propósito, sí. Pero cuando te corta la prueba duele. ¿O me vas a decir que no duele? ¿Viste? ¿O me vas a decir cuando pasa algo a tu hijo, a tu hija, o cuando estás fuera de tus manos no te duele? Vamos. Y en ese momento solamente le dije a la familia, los amo. Fuerza. Y me fui de rodillas a decir a Dios, ¿por qué Dios? Y Dios me respondió que había un propósito detrás de todo eso. Y también tenía que ver conmigo. Y en ese momento dije, y mientras buscaba para esta predicación una ilustración de un siervo y pensaba y decía, ¿voy a hablar de John Hus que murió quemado en la hoguera? ¿Voy a hablar del apóstol Pablo que fue decapitado su cuerpo en pedazos y distribuido por todo Roma? ¿Puedo hablar de Pedro que él fue crucificado al revés? ¿O de esa mujer que le dijo antes de ir a la cruz, acuérdate de nuestro Señor? Y él vio morir crucificada a su esposa. Y así puedo hablar de tantos hombres que sirvieron a Dios. Grandes hombres. Pero en ese momento Dios me puso el corazón de mi tío Froilán. No era un hombre elocuente, pero era un hombre que vivía con pasión lo que creía. Era un hombre que cuando me vio a mí perdido en el pecado y hundido en el infierno, me dio en la mesa un pedazo de pan y me cobijó en su hogar para enseñarme quién era Jesús. Y dije, esa es mi ilustración. Un siervo de Dios. Que no se jactaba de quién era, sino que vivía lo que él era. Porque por su casa no solo yo pasé, sino pasaron cientos y cientos de personas, y no exagero, muchas personas que fueron bendecidas por el Evangelio, y una de ellas fui yo. Hasta lo quería tanto más que a mi padre, porque me dio el amor que mi padre nunca me dio. Y a veces nosotros buscamos ejemplos de siervos, y no digo que esté mal, en los grandes, elocuentes hombres de Dios. Y si yo hoy estoy acá, en esta iglesia, es porque ese siervo desconocido para muchos, pero conocido para Dios, don Froilán García, me dio un lugar en su mesa para llamarme hijo durante un tiempo mientras vivía en su casa. Y nunca él se imaginó a dónde yo iba a estar y por dónde Dios me iba a llevar. Y hoy puedo mirar atrás y dar gracias a Dios por ese siervo, porque él no dudó hasta cuando me aparté a los 22 años y me volví a mi casa diciendo, no quiero más vivir esta vida porque no puedo dejar. Estaba apartándome después de que conocí al Señor. Me fui a mi casa, era la época donde las Torres Gemelas se caían en Estados Unidos. Vuelvo a mi casa, me vuelvo a mi mundo con mi familia. Mi familia estaba contenta porque volví. Y me acuerdo que una mañana abro la puerta y entra mi primo Juan, que no entiendo cómo llevó a mi tío a mi casa con su hermano Beto. Y cuando salen mis primos para afuera, mi primo me dice, ¿qué haces, loco? ¿Por qué te quedaste acá? Volvamos para La Plata, otra ciudad. Y mi tío me dice así. Y yo estaba en la cama diciendo, ¿qué me importa? No quiero saber más de Dios. Me dijo, no te vas a escapar del Señor. Él me vino a decir que Él te ama, hijo, y te vas conmigo. Porque mi barrio no iba a cambiar. ¿Sabes qué hice? Agarré la mochila. El otro día le dije a mis padres,
no puedo negar a Cristo. No quiero volver atrás. Y volví y me volvió a recibir. Y me daba de la misma comida que comían sus hijos, aún cuando había gran necesidad. Y mi esposa es testigo, porque ella también vivió en esa casa. Un siervo de Dios, don Froilán. Hoy quiero dedicarle a él esto. Y quizás vos te preguntes, yo no soy como el apóstol Jacobo. Yo no puedo hablar como habla Miguel o como habla fulano, como canta Luis. Pero Dios te puede utilizar de la forma que Él quiere, ahí donde estás, para animar, para motivar, para servir a aquel que cruza por tu casa. Por esa casa de paz que debe ser cada creyente. Y Dios nos llamó a nosotros no a ser conocidos y a ser famosos, sino a dar a conocer el nombre de Dios. El nombre de Cristo tiene que ser conocido. Y hoy estoy aquí porque hubo un hombre sencillo que me dio su corazón. Y todo lo que yo soy hoy en la vida es por los valores y principios que Él me enseñó. Yo quiero animarte en esta tarde. Ya puede ir pasando Luisito. Que podamos pensar juntos. ¿A quién quiero dar a conocer? ¿A Cristo o quiero que mi nombre sea recordado? Ojalá que puedas tomar este mensaje como un llamado de Dios para que te llames siervo de Jehová. Los títulos que podamos conseguir en la vida, gloria a Dios por cada uno de ellos, por ese sacrificio. Pero que esos títulos no nos conviertan en hombres fríos y calculadores, sino que vivamos como siervos de Dios, para decir no a nosotros, sino a su nombre sea dada la gloria. Y que podamos recordar que cualquier prueba que estemos pasando, cualquier circunstancia que nos toque pasar por causa de Cristo, que cuando entendemos el propósito de ese dolor, de ese sufrimiento, es porque Cristo a través de mi vida quiere que su nombre sea conocido, en cómo te consuela y en cómo puedes recibir el amor de Cristo y compartir de ese amor a las personas que te están alrededor tuyo. Qué impresionante, ¿no? Decir, chairos, regocijaos. Y quiero que nosotros aprendamos a cruzarnos y a decirle, ánimo, ánimo hermana, ánimo hermano, sigamos peleando. Ánimo, yo sé que es difícil la vida, sé que el diablo, el mundo y la carne quieren destruirnos, pero no nos vamos a dejar. Somos soldados de Jesucristo peleando para no retroceder y para no rendirnos jamás y para poder tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Yo necesito que alguien me diga, chairos, en esta tarde. Y yo sé que vos también. Yo sé, necesitas que alguien te diga, ánimo, vale la pena sufrir por Cristo. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a terminar con una oración. Padre Santo, te alabamos porque tú eres un Dios grande. Y te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, Padre, sabemos que tú eres soberano sobre todas las cosas. Que tú estás en el control de nuestras vidas, así como estabas en el control de los hermanos de la iglesia del primer siglo, y tú los fortaleciste en sus pruebas. Hoy, el mismo yo soy de aquel tiempo, es el mismo yo soy que nos dice en este tiempo, no tengas miedo, ten ánimo, yo soy. Y voy a obrar en tu vida. Y quizás alguno de nosotros acá está pasando tribulaciones o pruebas. Yo te animo con el chairos de Dios, que te regocijes en Él y que tengas gozo. Regocíjate en Jesús. Dile, Señor, ayúdame. Quiero cambiar como cambió Santiago, tener un cambio radical en mi vida y crecer y servirte y darte la honra y la gloria a ti. Si tú lo hiciste en Él, lo vas a hacer en mi vida. Díselo, Señor, cámbiame, transfórmame, hazme diferente, Señor. Señor, te ruego, Dios, te ruego, Padre Santo, que bendigas a cada hermana y a cada hermano que está acá, a cada hermano que nos esté escuchando en esta tarde, Padre. Bendice sus hogares, bendice sus familias, provee lo que necesitas según tu gracia para cada uno de ellos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, que Dios los bendiga.